A ver, tenemos un llamadito, vamos a eso y seguimos luego con el Brexit. Hola. ¿Qué tal? Álvaro Umpierres, ¿desde Extremadura? Exacto. ¿O desde Uruguay? ¿Qué tal, Porque Alfredo? me contó un pajarito que estuviste por Uruguay. Sí, seguro. Estuve haciendo una conferencia vía Skype en Uruguay. A vía Skype. Pensé que te habías acercado a la tierra. Dije, no, si Sí, vino no, a a la Uruguay y no vino a la tierra. Argentina, cuando aparezca lo bombardeamos. Genial, ¿cómo no? Bueno, ¿qué tal, Álvaro? ¿Bien? Muy bien, aquí un día con lluvia nos tocó en Extremadura, pero bien. Mira. Bueno, no llueve demasiado tampoco en esa zona, pero bienvenida, si es para Sí, bien, se bienvenida. agradece. Se agradece. Álvaro, Salí a caminar para escuchar un poquito y ver un poquito el agua. qué lindo, ¿no? Escuchar la naturaleza sobre el cuerpo de uno es interesante. Escuchar es interesante, ¿eh? Nos la pasamos hablando y opinando absolutamente de todo y pocas veces abrimos el corazón a los sentidos y los oídos a las personas. Así que qué bueno esto que acabas de decir. Les cuento, Álvaro Umpierres es un uruguayo, un vecino, un hermano nuestro que está viviendo desde hace mucho tiempo en España, que ya nos hemos comunicado porque nos había llamado la atención el título del conflicto a la paz. Bien digo, es así, ¿verdad? Sí, del conflicto de la paz y a práctica para solucionar problemas. Y práctica para solucionar problemas, algo que sería el manual de todos los días de cada uno de nosotros. Una persona que desde algo que parece que tiene que ver con la violencia, que son las artes marciales, que es la forma de defenderse o de una forma de vida, porque todo esto son las artes marciales, le encontró la vuelta desde la observación, bien digo, ¿nos podés contar un poquito? Porque la gente me preguntó, porque yo lo leí, sería bueno también que vos de alguna manera nos definas los conceptos de esto que has escrito, tan lindo, ¿eh? Enhorabuena. Sí, mira, la comunicación que tengo contigo hoy era para complementar un poquito la charla que tuvimos la otra vez y poder ayudar un poco más a las personas en la idea de poder encontrar soluciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si bien recuerdas la charla, hablamos sobre los 5 principios básicos que se manejan dentro de las artes marciales para encontrar soluciones. Sí, ¿no? sí. Bien, entonces... Que ellos son, Álvaro, si los querés repetir, para aquellos que no escucharon el programa anterior. Sí, el primero es la observación. Uh-huh. ¿Sí? El segundo paso es la evaluación, el tercer paso es el timing o el sentido de oportunidad, el cuarto paso es el sentido de seguridad, que es como crear un protocolo de protección en el momento que voy a tomar una decisión y hacer determinadas acciones, ¿no? Sí. Y el último paso es la rutina, o sea, el tener la constancia y el trabajo de una medida inteligente para ir comprendiendo y evolucionando en la práctica, ¿no? Ajá. Esos serían los 5 pasos. Entonces, sí. Claro, lo importante aquí es comprender los conceptos. ¿Por qué, Alfredo? Porque si yo te estoy hablando a ti, ¿no?, de que tenemos que aprender a observar, puede ser sí. que tanto tú como yo tengamos conceptos distintos de lo que es la observación. Claro. Entonces, seguro que sí. Claro, entonces lo importante es que cuando alguien quiere transmitir una información, primero haya un acuerdo del método de observación. Exacto, el método o un acuerdo de los conceptos que Claro. vamos a manejar. Claro. Una vez que estamos de acuerdo en un entendimiento de los conceptos que vamos a manejar, nos podemos entender mejor. Claro. Tener un método, llamarlo de alguna manera científico, pactado, contratado, puesto de acuerdo para saber exacto. cómo vamos a observar tal problemática. Exacto. Entonces, para definir el concepto de observación, desde mi criterio, la observación es tomar conciencia de un proceso. Ajá. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo te hablo de que tenemos que aprender a observar,
Me estoy refiriendo a que debemos tomar esa conciencia de lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿No? ¿Y qué es tomar conciencia? Conciencia es crear ese espacio dentro de tu mente donde la información no pasa desapercibida, sino que se deposita, y tú desde ahí tú puedes generar un análisis de lo que está sucediendo, ¿no? Para eso se necesita lograr una atención correcta. Claro. Entonces, claro. Mirar menos títulos y de repente analizar más el punto a observar. Exacto, ¿no? No tiene que ser solamente quedarme con el título, sino ahondar sobre el proceso o sobre el movimiento que tiene dentro de ese título, ¿no? Diríamos en la historia, en el proceso de cómo se van dando esas cosas. Claro, obviamente. Claro, ¿qué es lo que hace que nosotros logremos ese estado de conciencia sobre lo que sucede? Es cómo depositamos la atención o dónde depositamos la atención. Y para controlar el tema de la atención, tenemos que ser conscientes que la atención va dirigida hacia lo que nos interesa. Por lo tanto, nuestra atención siempre va a estar sesgada por nuestros intereses. Es muy importante conocer eso, porque en el momento que vamos a observar una situación, tenemos que ser conscientes de lo que estamos olvidando o descartando por nuestros intereses personales. De esa forma podemos tomar conciencia de nosotros mismos, de lo que estamos considerando que es valioso y de lo que estamos olvidando, y guiar nuestra atención a ese punto que quizás no estemos considerando y complementarlo a la información que estamos recibiendo por nuestros propios intereses. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Con atención te estoy escuchando, porque sí, realmente es claro. No podemos... A ver, tenemos primero que enfocarlo, a ver si lo sintetizamos. Enfocarnos en realmente algo que nos interese observar para dar solución. Y luego de eso, del pacto de observación, empezar a producir los puntos de evaluación, el de la seguridad, bueno, todo lo que sigue. Exacto. Claro, vamos a poner una situación bien gráfica para que nos entendamos, ¿no? Los voy a llevar al plano de las artes marciales porque es el mundo donde me muevo y se me va a hacer mucho más fácil explicarlo. Pero obviamente después esto lo podemos llevar a otros planos cuando lo meditamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nosotros tenemos una situación, un conflicto, y en este caso le llamamos un oponente, ¿no? La teoría dice de que yo tengo que, para resolver un problema, tengo que conocerme a mí mismo, porque en ese modelo de pensamiento que yo tengo, estoy condicionando lo que estoy viendo en el otro. Entonces, mi modelo de pensamiento, mis formas de ver las cosas, condicionan la percepción que tengo del otro. Siempre, claro. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. Ahora, acá hay un dilema, porque cuando yo quiero conocerme a mí mismo, es como comparar manzanas con manzanas. No sé si me explico. Sí, totalmente. Es mucho más complicado ver las diferencias entre cuando me comparo a mí mismo. Entonces, como artista marcial, ¿cómo hacemos nosotros para conocernos a nosotros mismos, pero al mismo tiempo que nos permita ir solucionando los problemas? Volvemos al tema del combate y que tenemos a un oponente. Nosotros vemos a un oponente y ¿qué hacemos? Obviamente asumimos ciertas reacciones o ciertos supuestos sobre el oponente. Nuestra primer conciencia personal es que no tenemos que creernos o asumir que lo que estamos percibiendo es exactamente la realidad, o lo que tenemos enfrente de lo que puede suceder. Claro, solamente es nuestra percepción. Exacto. Primero hay que tener esa pequeña cuota de duda, no de duda de inseguridad, sino esa, sí. darse ese pequeño espacio de que
que quizás no sea tanto como yo lo veo. No, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo en mi pensamiento soy reformista, o sea que nunca estoy 100% seguro de lo que estoy pensando, porque estoy intentando siempre reformarlo y lo veo de esa manera, igual que vos. Exacto, hay que tener un pensamiento reformista, perfectamente, esa palabra es perfecta para definir lo que quiero decir. Entonces, lo otro que tenemos que considerar ante un problema, en este caso yo me visualizo un oponente, es que me tengo que olvidar del por qué lo está haciendo y centrarme en el proceso, en cómo lo está haciendo. A ver, es cierto que si no entendemos las causas, nunca vamos a poder cambiar esa realidad definitiva o generar una tangente que nos lleve a otro tipo de realidad. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero en el momento en que yo tengo a alguien delante de mí que está ejecutando un movimiento de palabras, gestos o en este caso un golpe de puño. Sí. Si yo me pongo a centrarme en el motivo por lo cual lo está haciendo, el puño va viniendo hacia mí y es inevitable. Entonces, cuando yo tengo un problema y lo tengo presente en mi vida, el por qué lo debo dejar de lado y me tengo que centrar en el cómo están sucediendo las cosas para saber y predecir los pasos siguientes que puedo dar para protegerme o solucionar o sobrevivir a esa situación. Claro. ¿No? Sí. Una vez que esa situación, ese conflicto está resuelto y yo logro mantenerme en un estado, logro volver a mi estado, entre comillas, zen, yo ahí puedo meditar en las causas que producen o que llevan a esa situación. ¿Para qué? Para que no me vuelva a pasar en un futuro. Claro. No repetir la misma problemática y evolucionar en esta observación, o para no repetir continuamente, porque situaciones cotidianas se repiten, y esa pasarla porque ya la viviste, ya la analizaste, ya sacaste esa problemática y tenés tu percepción. Claro. Exacto, es como cuando le digo a los chicos cuando estamos en artes marciales, y hay una técnica que es saltar por arriba de la katana y rodar, ¿no? Y cuando son primerizos, cuando son aprendices y se encuentran con una espada de verdad y la tienen que saltar, se paralizan. Claro, ¿viste? Claro. Entonces, lo que hacemos es, empezamos con cosas muy simples, colocamos simplemente un jambo, un palo corto, en el suelo, y le digo, bueno, lo que tienes que hacer es saltar este palo y caer del otro lado. Y como ya saben que del otro lado no va a pasar nada, y que si se cae arriba del palo no va a pasar nada, lo saltan. ¿Entendés? Sí. Entonces yo le digo, el tema está en que centras tu atención en donde no tiene que estar. ¿Tú crees que la mayor parte de la vida pasamos haciendo eso, ¿no, Álvaro? La mayor parte de la vida estamos centrados en la atención en cosas que realmente por ahí no eran lo importante, ¿no? Claro, porque mira, tú piensas esto, el chico ve el palo y asocia el palo con la situación de que no me genera un riesgo, un peligro a mí. Entonces eso hace que se olvide indirectamente, se olvida del palo y se centra en lo que tiene que hacer, en el cómo. Entonces se centra en la técnica, se centra en los movimientos, lo salta y cae bien. Pero ¿qué pasa? Cuando le pongo la katana delante, se olvida del proceso, centra la atención en el filo de la espada y se paraliza. Claro, no sirvió. Y ahí es cuando yo le digo, tienes que olvidarte de la katana y centrarte en el proceso, en el cómo lo tienes que hacer, porque eso ya lo sabes, ya lo has practicado. ¿Entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. Lindo que podás, lindo poder hacer este ejercicio, ¿no? Y transportarlo a la vida cotidiana, ¿no? Qué bueno. Yo lo estoy haciendo en este preciso momento, intentando estas enseñanzas, porque en realidad muchas veces actuamos por instinto, y si pudiéramos controlar nuestro pensamiento, que lo debemos hacer, ¿no? Debemos hacer, medir, saber lo que estamos haciendo, observar, ¿no? Esto que estás diciéndonos, como si fuera cada proceso importante de la vida un combate de artes marciales, darnos cuenta. Qué lindo. ¿Viste, Alfredo? Entonces, claro, cuando entendemos esa metáfora y lo podemos recordar para nuestra vida, es decir, ¿dónde está mi atención? ¿Está sobre el filo de la katana o sobre el proceso, sobre el cómo lo tengo que hacer?
para saltar la katana y no clavármela, porque si me centro en el filo de la katana, en lo cómo me puede lastimar la katana, lo que puede suceder con la katana, ¿qué va a suceder? Vas a tomar carrera como en el dojo, vas a saltar, pero tu mente, tu vista, tu ser está inclinado a la katana, y quédate tranquilo que te la vas a dar. Claro, claro. Porque estás dirigiendo toda tu atención y tus movimientos, por más que conscientemente creas que estás haciendo el cómo, entre comillas, el proceso lo estás haciendo bien, en realidad tu inconsciente se está dirigiendo a través de la atención directamente al filo de la katana. Claro. Y ahí empieza la perseverancia, lo rutinario, la perseverancia y la rutina que vos vas haciendo, vas fortaleciendo tu seguridad, ¿no? Y manejando. Exacto. Y en el trabajo de la rutina tú tienes que ir condicionando ese estado mental. Entonces, si lo volvemos a la observación, es eso. ¿Dónde estoy centrando mi atención? ¿No? ¿En el proceso de solución o en el filo de la katana? Que eso no quita que tengas que hacer a través del ensayo de error una evolución técnica o de procesos que tengas que tomar, decisiones para que funcione. Claro. O sea, no escapas al ensayo del error, pero sí lo que va a suceder es que si tu atención está enfocada en la dirección correcta, tú vas a ir aprendiendo lo que debes aprender. Claro, es entendible. Realmente tenemos para seguir hablando, Álvaro, tenemos para seguir hablando, no va a ser la última vez. Nos has puesto acá un disparador interesantísimo que lo vamos a dejar en la observación, que me pareció, lo digo también como médico, uno de los elementos más importantes, ¿no? Que muchas veces obviamos en esto de la prisa, del tener todo digerido, el tener todo al alcance de nuestro celular, iPod, lo que fuera. Todo parece que está digerido, y nos olvidamos de lo importante en todos los aspectos de la vida, que es la observación. Y dijiste una palabra muy interesante, un disparador, ¿viste? O sea, ¿qué sucede? Cuando tú haces ese clic o ese esfuerzo de direccionar tu atención hacia el proceso y no hacia los efectos, claro, ¿no? Claro. Tú generas un nuevo disparador en tu mente. Y ese nuevo disparador, ¿qué sucede? Te hace reevaluar o reevaluarte a ti mismo cómo estás pensando las cosas. Y en ese proceso, ¿qué sucede? Te entras a conocer a ti mismo. Claro. Qué interesante que desde las artes marciales, bueno, sos docente, los docentes esto lo tendrían que utilizar un poquito más, los maestros, en cualquier disciplina tendrían que utilizarlo más, y también los papás, los abuelos tendríamos que parar un poquito la pelota y empezar a hablarles de esto que es pausa, observar, para la evolución nuestra, ¿no? Porque vemos diariamente la vorágine en la que estamos viviendo. Álvaro, como siempre, un gusto genial, el tiempo y los auspiciantes nos corren, es un enorme placer hablar contigo, espero que sigamos en comunicación, porque a mí me queda mucho el tema de la evolución, y fundamentalmente me interesa mucho saber qué pasa cuando ya hiciste esos 3 caminos previos para llegar a la seguridad personal tan necesaria, ¿no? ¿Qué pasa cuando un chico, como vos recién bien nos explicabas, se olvidó que lo que tiene adelante es una katana de verdad que corta y no es un palo, y salta con tranquilidad y no dispara el miedo en su cuerpo? Tenemos mucho para hablar, sí, los resultados son beneficiosos para todo, o sea, porque tú imagínate que cuando el chico, en este caso, o la persona que hace estos ejercicios, se ve capaz de superar un miedo,
o una situación o un conflicto, sí, automáticamente la autoestima se le fortalece. Claro, porque la katana la tenemos todos los días a la vuelta de la esquina. La katana es el examen que tenemos que dar, la katana es la palabra que no sabemos utilizar, la palabra linda que no sabemos utilizar porque tenemos una katana enfrente que algo nos está... Bueno, cuánto para hablar. Álvaro Umpierres, un gran escritor, un gallego desde allí de nosotros decimos gallegos a todos, ¿sabes? Porque somos gallegos, somos fanáticamente españoles, a un gran escritor que espero puedan que llegue aquí a Buenos Aires este libro tan interesante, Del conflicto a la paz. Del conflicto a la paz. En un día muy especial, ¿no? En el día donde hoy cuatro papas se están juntando, ¿no? Intentando que el conflicto también vaya a la paz. De esto vamos a seguir hablando. Espero colaborar con esto también un poquito más. Lo estás haciendo. Un poquito más. Lo estás haciendo. Espero que llegue a muchos lectores. Y nada, hasta si Dios quiere la semana que viene o la próxima, Álvaro, un saludo muy grande y gracias por el aporte. Podemos seguir hablando sobre esto y llegar a comprender cómo estos procesos de los 5 principios nos permiten realmente en un punto cambiarnos a nosotros mismos y estar mejor y en definitiva estar mejor con lo que nos rodea. Que de eso se trata, cambiar uno para mejorar lo que estamos criticando diariamente. Muchas gracias por un abrazo tu tiempo, grande Alfredo. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima. Álvaro Umpierres, un escritor uruguayo que vive desde hace mucho tiempo en España.